Bien, nos quedamos entonces en qué es lo que nos dicen las guías sobre insuficiencia cardíaca. Yo creo que esto incluso puede que lo hayamos alcanzado a revisar. ¿Y qué es lo que nos dice la Sociedad Americana del Corazón? Nos dice que el ejercicio es seguro y es efectivo para poder tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso sí, estos deben estar estables en su condición, es decir, no entre ninguna de las alteraciones que vimos, por ejemplo, en los criterios de Framingham, edema en extremidades inferiores, aumento de peso dentro de la misma semana más de 2 kilos, palpitaciones, aumento de la disnea paroxística nocturna, etc. Y esto con el objetivo de mejorar su capacidad funcional. O sea, no nos comprometemos con otro tipo de outcomes, ¿ya? Y además dice que la rehabilitación cardiovascular como concepto multidisciplinario es útil para pacientes con insuficiencia cardíaca estables para mejorar capacidad funcional, tolerancia al ejercicio, calidad de vida y también mencionan mortalidad, que son finalmente los más importantes que uno quiere cuando hace una intervención. Los europeos dicen que se recomienda la práctica de ejercicio principalmente aeróbico para mejorar la capacidad funcional y los síntomas en la insuficiencia cardíaca, y que también debe ser un equipo multidisciplinario, y aquí solamente se matriculan con que disminuye la hospitalización por descompensaciones, no se meten con mortalidad. ¿Qué dicen los chilenos? Está la guía de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología, SOCHICAR, de insuficiencia cardíaca, y habla una mezcla de todas las guías en realidad. Dice que hay que hacer actividad física, principalmente aeróbica, hay que evitar la competitiva, o sea, nos pone un poquito de techo, y que idealmente se deben realizar entre 3 a 5 sesiones a la semana. En caso de pacientes que estén muy comprometidos, pueden ser sesiones muy cortitas, ya varias veces durante el día, hasta sumar finalmente, ojalá media hora diaria. Y que el concepto de rehabilitación cardiovascular puede ser útil en los pacientes estables para mejorar capacidad funcional, tolerancia al ejercicio, calidad de vida, disminuir las hospitalizaciones y también se meten con mortalidad. ¿En qué se basan las guías para decir esto sí efectivamente sirve? Este es un paper que es el paper de Belardinelli, que es del año 2012, y que lo que hizo, y la gracia que tiene y es porque a mí me gusta un poco más que el del Heart Failure Action, que es el paper madre de insuficiencia cardíaca y ejercicio, es en que lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento a largo plazo, ¿cierto? Entonces, la gracia de esto, porque el Heart Failure Action lo vamos a comparar, fue un poco más corto el seguimiento, esto fue a 10 años. Y lo que hicieron fue un protocolo de entrenamiento supervisado 3 veces a la semana durante 2 meses, y luego cada 6 meses los iban controlando y supervisando. Y mantenían esta especie como de gimnasio de pacientes cardiológicos, que no era supervisado así dirigidamente, pero que el paciente cada 6 meses iba a su kinesiólogo tratante y él lo iba reorientando. ¿Qué fue lo que pasó en este? Los beneficios se están a la vista, ¿cierto? Por un lado, tenemos acá el consumo máximo de oxígeno, ¿ya? Y nos damos cuenta que los pacientes que entrenaron, que son las pelotitas negras, ¿ya? Acá está los entrenados son los con línea sólida, ¿ya? Y las líneas punteadas son los no entrenados. Nos damos cuenta que en 10 años el consumo máximo de oxígeno no solamente aumentó durante el periodo de entrenamiento supervisado, sino que fueron capaces de mantenerse mejor consumo de oxígeno durante los 10 años que estuvieron entrenando no supervisados, ¿ya? Por otro lado, la fracción de eyección, entonces se puede dar cuenta que partieron iguales, sin diferencia significativa, y que los que sí entrenaron mantuvieron o incluso aumentaron su fracción de eyección a lo largo del tiempo, a medida que los que no entrenaron fueron disminuyendo su fracción de eyección. Y nosotros sabemos que la fracción de eyección se relaciona directamente con mortalidad. Por lo tanto, el paciente que no entrenaba, al verse disminuido en su fracción de eyección, por descompensaciones, por hospitalizaciones, etcétera, por adaptaciones, el paciente tenía entonces mayor mortalidad. En cuanto a calidad de vida, nos damos cuenta que los que entrenaron tenían significativamente mejor calidad de vida. Eso no hay ninguna discusión, y la mantuvieron siempre superior a los que no entrenaron. Y esto se manifiesta finalmente en esta curva de Kaplan-Meier, en que los que sí entrenaron se mantuvieron más tiempo libre de eventos que los que no entrenaron, que tuvieron más cantidad de eventos en los siguientes 10 años. Este otro paper nos habla de la capacidad y la relación que existe entre terminar una carrera de larga distancia, en realidad era como una caminata de larga distancia,
en relación a la mortalidad. Y aquí es donde nosotros decimos entonces, ¿para qué quiero que el paciente tenga más consumo de oxígeno? ¿Para qué quiero que el paciente tenga mejor capacidad de ejercicio? No lo voy a curar de la insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente es capaz de mantenerse funcionalmente activo durante más tiempo, entonces el paciente sobrevive más tiempo. Y acá están los pacientes que fueron capaces de completar la carrera, ¿ya?, de larga distancia, tuvieron mayor sobrevida que los pacientes que o se detuvieron durante la prueba o que de base fueron excluidos de participar en este tipo de pruebas, ¿ya? Voy a devolver a... Acá está la explicación, ¿ya? Para que la puedan revisar, pero es eso, un long distance walk, ¿ya? Y esto quiere decir que terminar entonces una carrera de larga distancia se relaciona directamente con menor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente adultos mayores. Y acá está la comparación de los dos trials o investigaciones más grandes que hay. El de Belardinelli obviamente tiene menos gente, porque el Heart Failure Action fue un tremendo estudio que involucró a muchos centros de regresión cardíaca en Estados Unidos. La población era bastante similar, pero el seguimiento, ustedes se pueden dar cuenta, en Belardinelli fue 10 años, mientras que el Heart Failure Action fue 30,1 meses, o sea, no alcanzamos a los 3 años. El entrenamiento fue bastante similar, pero la adherencia en Belardinelli fue significativamente superior a la del Heart Failure Action. Acá tenemos un 88% de adherencia, esto por los recontroles cada 6 meses que tenían los pacientes, versus la segunda etapa de Heart Failure Action, que era en domicilio, haga lo que pueda, si no puede no lo hace, no tengo idea de lo que está pasando, y eso se dieron cuenta cuando ya estaban haciendo el cierre del trabajo del estudio, que la adherencia era muy baja en cuanto a horas de ejercicio a la semana. ¿Qué pasó entonces? Los resultados del Heart Failure Action, esto es sin reducción en la mortalidad, que fue el principal fracaso del Heart Failure Action, y tuvieron que ajustarlo por todo lo que se les ocurrió, por todos los predictores de mortalidad, historia de fibrilación auricular, depresión, fracción de eyección, duración, y ahí recién les dio más efecto positivo sobre la reducción de la mortalidad. Mientras que Belardinelli, sin necesidad de ajuste, en estos 123 pacientes, aumentaron su consumo de oxígeno, mejoraron su calidad de vida, disminuyeron la hospitalización y disminuyeron la mortalidad cardiovascular, que es un outcome extremadamente duro para una intervención con ejercicio. Por lo tanto, si nos damos cuenta que hacer ejercicio supervisado y mantener la práctica de ejercicio es lo que tiene efectos sobre calidad de vida, pero también sobre mortalidad y hospitalización. Acá están los metaanálisis más grandes que he encontrado, ¿ya? Y nos damos cuenta que con el pasar del tiempo, hay 10 años de diferencia entre el Extramatch y el de Sagar, ha ido aumentando mucho más la cantidad de estudios que se hacen, y por lo tanto la cantidad de participantes de cada uno de estos metaanálisis. Siempre consideran ejercicio aeróbico, algunos le meten ejercicio de resistencia, y ha ido aumentando los outcomes que se buscan y que resultan positivos de estos estudios de insuficiencia cardíaca, porque antes era como que hagan algo, lo que sea, y ojalá que no se mueran haciéndolo, ¿cierto? Que es seguro, ¿cierto? Y que reducía la mortalidad. Después que disminuía también las hospitalizaciones, mejorando la calidad de vida también, pues nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, al haber mejor tratamiento farmacológico, también pasa que duran mucho más tiempo. Y el paciente vive más, pero con una calidad de vida muy mala si es que no incorpora ejercicio o las drogas adecuadas. Ahora, el de Sagar, que es el último metaanálisis que está incorporado en esta clase, dice que disminuye las hospitalizaciones, pero que no hay efecto en la mortalidad, pero, ojo, a 1 año. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el de Belardinelli, por ejemplo, era a 10 años. Entonces, quizás hay que hacer una intervención más larga de ejercicio y no compararlo con fármacos que se miden efectos a corto plazo, sino que a largo plazo, especialmente en cuanto a mortalidad, porque ya está comprobado que el ejercicio mejora la calidad de vida. Ahora, el famoso ProBNP, que es esta molécula que les gusta medir para saber si es que está o no sufriendo el corazón con lo que está pasando. Este es un paper muy chiquitito, que tiene 27 personas en un grupo y 22 en el otro, y lo que hicieron fue hacer ejercicio con una cierta frecuencia, ¿cierto? Un estudio muy común, y lo que se dieron cuenta es que
el ProBNP disminuía después de hacer ejercicio, después de un periodo de entrenamiento, ¿ya? De por lo menos 8 semanas. Y comparando con el grupo control, que no tuvo cambios en su ProBNP, nos damos cuenta que por lo tanto el corazón está igual de sufriendo que antes, versus el corazón acá en el grupo entrenado, que claramente se ve menos estresado, y por lo tanto el ProBNP es menor. Ahora, la forma de convencer a los pacientes es decir, ¿qué lo prefiere hacer usted? ¿Prefiere estar ocupado 1 hora diaria o estar muerto 24 horas al día? Porque tenemos que convencer a los pacientes de lo que es muy difícil, que es la práctica de ejercicio. Si en la población general tenemos un 86-88% de sedentarismo, en la población con patología cardíaca y con insuficiencia cardíaca puede llegar hasta el 90 y tanto por ciento, ¿ya? Vamos entonces a rehabilitar probablemente para el paciente con insuficiencia cardíaca. Para eso tenemos que basarnos en que el consumo de oxígeno tiene al menos 3 aristas importantes: la cardiovascular, la muscular y la neural, que tiene que ver con la capacidad de producir la contracción. La cardiovascular está basada obviamente en el gasto cardíaco y en el contenido de hemoglobina, ¿ya? Comparado con la saturación de oxígeno. Y eso nosotros no lo podemos modificar directamente, ¿ya? Nosotros vamos a directar sobre el campo muscular y cómo las adaptaciones musculares van a generar una mejor captación de oxígeno, una mayor producción de glóbulos rojos, mayor cantidad de enzimas oxidativas, mayor densidad capilar. Y de esa manera vamos a generar los outcomes que ya hemos revisado que tiene el ejercicio sobre la insuficiencia cardíaca. Entonces no vamos a ir a mejorar la fracción de eyección, ni el volumen sistólico, nada. Estas son unas recomendaciones de ejercicio que son las mínimas en la guía europea, que es de Piepoli, y nos habla de 3 fases, ¿cierto? Que son como ejemplos a seguir para poder hacer una intervención con ejercicio. Hablamos de una fase inicial, quizás de menos duración, entre 15 a 30 minutos, ir alargando la sesión en forma continua y después alargarla incluso más, incorporando más intensidad, circuitos, más repeticiones, etc. Entonces es una forma como bien básica de cómo elaborar una rutina o una serie de, una sesión completa de largo plazo, ¿cierto? Un programa, esa es la palabra, un programa de rehabilitación cardíaca para un paciente con insuficiencia cardíaca. Cortito, bajo BORC, incluso bajo 13, que es nuestro corte, bajo RM, pocas repeticiones, circuitos, es decir, con descanso, para ir llevando al paciente finalmente a una cosa más continua y después, una vez que ya está más entrenado, volver a hacer intervalos, pero quizás de más alta intensidad. Primero tenemos que saber que tenemos que contar con un paciente que está compensado. Y ahí tenemos que revisar cuáles son las contraindicaciones para realizar ejercicio, y si es que el paciente las tiene, debe ser derivado de vuelta a su médico tratante para que lo estabilice desde el punto de vista farmacológico o incluso lo hospitalice si es necesario. Si no tiene contraindicaciones, voy a ir a evaluar la capacidad funcional. El gol estándar es la evaluación cardiopulmonar, el consumo de oxígeno máximo. No contamos con ellos en todos los centros, pero cada día es más común, entonces es importante que si nos interesa la evaluación cardiorrespiratoria, hagamos los estudios que corresponden en relación a eso. Pero una alternativa es el test de marcha 6 minutos o la prueba de esfuerzo. Ambas están también validadas, pero entregan menos información. Y ahí recién voy a ir a entrenar al paciente, ¿ya? ¿Cómo lo entreno? Como ustedes se pudieron dar cuenta en la diapositiva anterior, donde yo les mostraba esta guía, uno puede jugar con muchas cosas. Repeticiones de extremidades inferiores, extremidades superiores, con ejercicio aeróbico caminata, ejercicio aeróbico bicicleta, ejercicio aeróbico de step, de escalera, etc. Vamos a jugar con cualquier cosa que nos interese. ¿Cuáles son las, entre comillas, nuevas modalidades que tienen un efecto positivo sobre la insuficiencia cardíaca? El HIIT, que la definición de HIIT la podríamos discutir, ¿cierto? Porque es alrededor del 95% de la frecuencia cardíaca máxima, incluso más, ¿ya? Pero en un paciente con insuficiencia cardíaca, la frecuencia cardíaca nos juega un poquito una mala pasada, porque el paciente está tan beta bloqueado que nunca llegó a ese valor. Entonces, al final, ¿qué es HIIT? ¿Ya? Y también, por otro lado, el entrenamiento excéntrico. ¿Qué vamos a hablar del concepto de HIIT? A mí me gusta más el concepto de AIT, que son entrenamientos de intervalos de distintas intensidades. Y es entrenar a periodos de más alta intensidad versus periodos de descanso o de menor intensidad, ¿ya? Esto no necesariamente va a ser la definición fisiológica de HIIT, ¿ya? Pero sí son intervalos de más intensidad con periodos de descanso o de menor intensidad. Y aquí se hizo un estudio, que es el de Wisloff, que es muy bueno, no es nuevo, es del año 2007,
Pero ustedes revisen el efecto que tiene realizar nada, ¿cierto? Un grupo control, realizar ejercicio moderado o realizar esta intervención de AIT, que es un ejercicio de intervalo, en obviamente pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? Usando como medición el FMD, que es la función endotelial, dilatación mediada por flujo, y el consumo máximo de oxígeno, nos damos cuenta que el moderado y el interválico, ambos tienen efectos positivos y bastante similares, este es un poco más significativo, sobre la función endotelial y el consumo máximo de oxígeno. ¿Cuál es la gracia de hacer más intensidad? Eso nosotros lo sabemos por fisiología del ejercicio. Y es que lo logramos en menos tiempo, ¿ya? Entonces, el ejercicio de AIT, o de más alta intensidad, en periodos de más descanso o de menor intensidad, es superior en lograr los outcomes que logra también el moderado, que es más lento. Ahora, obviamente el AIT o el HIIT, entre comillas HIIT, no se adapta a todos los pacientes. Un paciente muy añoso o un paciente que le guste definitivamente hacer ejercicio más moderado, más continuo, tenemos que saber que quizás sea el otro camino y puedo jugar por allá. Pero sí debo considerar momentos de mayor intensidad durante el entrenamiento para generar más estrés y generar más mejora de la función endotelial, ¿ya? Porque ustedes se pueden dar cuenta que es seguro y que tengo efectos similares en menor tiempo. De hecho, los canadienses, en su guía, en su journal del año 2016, ya están considerando HIIT, ¿ya? Pero fíjense que habla de fuerza, ¿ya? Pero también de ejercicios de cierta duración en segundos, o sea, también de ejercicio aeróbico. Y hablan de porcentajes muy altos de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Con periodos de como 3:2 por ahí, o 4:3, de ejercicio versus recuperación, ¿ya? Esto se puede cambiar, hay distintísimas modalidades de HIIT o de AIT, y todo depende 100% de qué paciente tengo al frente, ¿ya? Nunca debo comenzar con un HIIT, sino que, como ustedes se pueden dar cuenta, es parte de los tipos de entrenamiento que yo puedo hacer en pacientes con insuficiencia cardíaca. Moderado continuo, HIIT, ¿cierto? Misma bicicleta, el mismo, hacer caminatas con pendiente o caminatas con velocidad, fuerza muscular, tanto extremidades superiores e inferiores, y voy acortando la sesión cuando yo hago HIIT, ya que hago de 10 a 20 minutos o 16 minutos, y acá hago hasta 60 minutos. Entonces la verdad es que es bastante más tiempo lo que yo debo invertir para cuando hago ejercicio moderado versus lo que hago HIIT, pero como les dije antes, ¿se puede usar? Sí. ¿En todos los pacientes? Depende del paciente, ¿ya? Puede que el paciente no quiera, puede que no le guste, que le dé susto, o que el paciente esté muy desentrenado, ¿ya? Nunca empiezo con HIIT, pero sí lo puedo ir incorporando, o hacer ejercicios, modalidades de intervalos de intensidad. Pacientes añosos, que no los voy a poner a correr, pero sí les puedo poner, por ejemplo, pendiente, ¿ya? Y eso también es un aumento de intensidad, y después bajo a plano o bajo a pendiente negativa, para poder hacer ejercicios de distintas intensidades. Siempre todo debe ser supervisado. Este paper habla de que hacer HIIT, dice, no fue superior a hacer moderado. Ahora, está hablando de remodelación o capacidad aeróbica, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que hay también una línea dentro de las publicaciones que hablan de que el HIIT no representa más beneficios para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto depende mucho de a quién elegí como paciente, ¿ya? No hay nada escrito sobre piedra en cuanto a ejercicio y rehabilitación cardíaca. Ahora dice, debido a que el HIIT no fue superior, habría que considerar también el tema de la adherencia, para que el paciente quizás no le gusta, y por lo tanto que el moderado continuo sigue siendo el estándar, el básico, lo que no puede faltar en la terapia con ejercicio en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Nunca parto con HIIT, siempre parto con moderado continuo, y voy a ir incorporando según cómo se comporta mi paciente. Y acá está el estudio finalmente, que es cómo se comportó, ¿ya? Y lo que dicen es que obviamente no hubo una diferencia significativa, solamente acá hubo más carga del paciente, más frecuencia cardíaca, más intensidad, pero que en los resultados que ellos midieron no hubo superior resultado del HIIT sobre el aeróbico, ¿ya? ¿Qué pasa con los pacientes con arritmia? Porque está también muy de moda
o no muy de moda, muy demostrado que el ejercicio de alta intensidad es proarrítmico, y eso es verdad, ¿ya? Pero a la vez el ejercicio es un tratamiento para las arritmias, lo que pasa es que debe ser bien prescrito y bien dosificado. Aquí hicieron un estudio en pacientes con un desfibrilador implantable, son 100 pacientes, y lo que hicieron fue hacer un seguimiento a qué es lo que estaban haciendo cuando disparaba una arritmia ventricular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acá dicen, ¿qué estaba haciendo el paciente cuando le vino la taquicardia ventricular? ¿Ya? Y la mayoría estaba haciendo ejercicio leve, liviano a moderado. Muy poco estaba haciendo ejercicio vigoroso. Y que se correlacionaba mucho más el tener una capacidad aeróbica o una capacidad de fitness bajo la media con tener más arritmias ventriculares. ¿Ya? Entonces, no existe una correlación tan directa en que el paciente esté haciendo ejercicio vigoroso con tener arritmias ventriculares, ¿ya? Por ejemplo, llamaban por teléfono al paciente, porque así se hizo este estudio, cuando disparaba el DAI, y le dijeron, ¿usted qué está haciendo? No, estoy lavando los platos, no, estoy caminando en el parque, ¿ya? Cuando disparaba el DAI. Y la mayoría de la gente estaba haciendo ese tipo de actividad versus estar haciendo ejercicio vigoroso. Solamente 2 estaban haciendo ejercicio vigoroso cuando disparó el DAI. El ejercicio excéntrico corresponde a una modalidad de ejercicio en que las contracciones son de alargamiento de las fibras musculares. Esto quiere decir, por ejemplo, bajar una pendiente, o bajar la escalera, o tener un peso que pese más o que deba controlar el movimiento hacia abajo, ¿cierto? Y ahí estoy alargando la fibra muscular por una resistencia que pesa más de lo que mi cuerpo puede aguantar. Ahora, ¿se puede utilizar el BORG para hacer excéntrico? Sí, es seguro y es eficiente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero nosotros debemos saber que el ejercicio excéntrico provoca menos sensación de disnea que el ejercicio concéntrico. Es una modalidad prometedora en los pacientes con insuficiencia cardíaca que están severamente desacondicionados, porque si quieren profundizamos un poco más en otro momento, les mando algún paper que les interese, pero ya sabemos que el ejercicio excéntrico no sobrecarga el sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces el paciente no refiere esta disnea, este consumo de oxígeno aumentado, no refiere este aumento de la frecuencia cardíaca, sino que es más que nada un trabajo muscular. No es necesario llevar al dolor para que sea efectivo el ejercicio excéntrico, sino que ya realizándolo en forma cómoda, ya tenemos los efectos que buscamos. A pesar de ser de bajo estrés cardiovascular, induce una mejora en la capacidad aeróbica y también de fuerza máxima. Y acá vemos este paper que es de Besson, y nos damos cuenta que, primero, el paciente, obviamente con el ejercicio concéntrico, refirió tener más disnea, eso es bastante lógico, y que la modificación de la frecuencia cardíaca, la verdad es que con el ejercicio excéntrico fue muy poquita, ¿ya? A lo largo de todas las sesiones, ¿ya? Siempre fue menor frecuencia cardíaca comparada con el otro, ¿ya? Y acá nos damos cuenta en este paper de los griegos, Paschalis, Nikolaidis y Anastasios, que los pacientes, bueno, esta es una tabla de resumen de los resultados obtenidos, pre y post, primeras y sexta semana, y nos dice como conclusión que el ejercicio de bajar escalera es agradable y es percibido como leve en los pacientes especialmente añosos, pero que las ganancias en fuerza muscular son similares o incluso mayores a los concéntricos. Entonces acá tenemos una herramienta que está saliendo por la puerta de la casa o adentro de la misma casa, bueno, si es que tengo que subir y bajarla, pero yo puedo tomar el ascensor y bajar por la escalera, por ejemplo. Y es un muy buen ejercicio para hacer en cuarentena también, porque yo estoy usando un lugar que no está concurrido, como es la escalera de un edificio, y subo por el ascensor, y así voy manteniendo una buena masa muscular, sin una sobrecarga cardiovascular, en los pacientes que requieran de mantener su actividad física durante el confinamiento. Para terminar, es reforzarles el concepto de las barreras en insuficiencia cardíaca para hacer ejercicio. Y hay 2 líneas de barreras. Primero, que no haya una implementación de un programa, y la otra línea es que una vez que haya un programa implementado, no hay derivación. Cuando no hay una implementación de un programa, hay varias razones o excusas o barreras. Falta de recursos, que se están yendo las lucas para otro lado, que no hay gente capacitada, que yo no creo que sea así, porque hay mucha gente capacitada y esto es fácil de aprender, es entretenido de involucrarse y de empezar a conocer cuáles son los riesgos y los beneficios. Ya vemos muchos kinesiólogos que estamos dispuestos a hacer el trabajo de rehabilitar a un paciente con insuficiencia cardíaca,
falta de financiamiento, porque no hay devolución de los gastos que se están incurriendo, y la que yo creo que es más importante, que es la falta de conocimiento que tiene el ejercicio, de los efectos positivos que tiene el ejercicio sobre la insuficiencia cardíaca. Y eso es la clave, o sea, si la misma persona que me va a mandar al paciente no sabe ni siquiera lo que yo hago, va a ser bastante difícil tener paciente. Una vez que está implementado, la principal razón para que no lleguen los pacientes es que el médico tratante no los deriva. Es responsable de más de la mitad de las razones para no ir a un programa de rehabilitación cardíaca que ya exista. Después vienen las que son propias del paciente. Pacientes muy añosos, con muchas comorbilidades, que el sistema de salud no lo cubre, porque FONASA, por ejemplo, da unos bonos muy económicos para hacer rehabilitación cardiovascular, y me da de 10 sesiones. Entonces después tengo que volver a ir al médico para que me vuelva a dar otras 10 sesiones. Y en los sistemas que son por lo menos 24 sesiones de ejercicio. Y en el sistema ISAPRE, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tope anual de cantidad de sesiones de kinesiología, que es absurdo, porque nosotros sabemos que por lo menos deben ser 24 sesiones de ejercicio, si no, no tiene el efecto deseado, por lo tanto es un tope absurdo. Lo otro es la percepción que tenga el paciente de cómo es el ejercicio, que es cansador, que va a transpirar, que tiene que cambiarse ropa, que es muy difícil, o que no tengo tiempo porque trabajo, ¿ya? Falta de adherencia ya finalmente, que tiene que ver con una cosa que es difícil de cambiar, que es la desmotivación, pero que es ahí donde nosotros podemos más hacer nuestra intervención. No podemos cambiarlo de trabajo, no podemos cambiar el sistema de previsión, podemos ayudarlo a hacer un entrenamiento que sea agradable para él o para ella, de manera que esta percepción de que es difícil, agotador y que no voy a poder y que voy a terminar agotado y todo respirado, no es así. Por eso uno parte de menos a más, progresivamente aumentando la intensidad, y también de que es entretenido y que las metas son súper logrables. ¿Ya? Yo no lo voy a poner a competir con el paciente que está al lado o con el paciente que lleva 25 sesiones, sino que vamos a ir paso a paso y a uno encontrando siempre feedback positivo en cuanto a los logros que tiene cada uno de los pacientes. ¿Ya? Finalmente, entonces, a modo de resumen, el outcome más relevante es que mejora la calidad de vida, ¿ya? Y el ejercicio lo hace, que la intolerancia al ejercicio se beneficia con más ejercicio, que la intervención con ejercicio está validada en todas las guías de insuficiencia cardíaca, que hay distintas modalidades de ejercicio que son seguras y beneficiosas para nuestros pacientes, y que debe estar el ejercicio siempre complementando programas de seguimiento de los pacientes. Los pacientes deben estar, se mantienen más estables, más autónomos y más tiempo fuera de los recintos hospitalarios. Y que las barreras para realizar ejercicio es tarea de todos. Nosotros de convencer a los tratantes y los tratantes de derivarnos pacientes. Bien, eso, les dejo entonces la cápsula y ahora vamos a recibir cualquiera de sus dudas para la próxima clase, que tenemos una revisión de prueba.